Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a meditar el tema 11 que se llama cuenta regresiva y para comenzar vamos a ponernos en presencia del Señor y por eso decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo el mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El objetivo de este tema es que nosotros como jóvenes conozcamos brevemente la historia de la iglesia, así como el caminar familiar y de esta manera pues saciar con la duda de dónde proviene la fe o de dónde inicia la fe. Para comenzar este tema es muy importante mencionar que la iglesia es una familia y está conformada por los hijos de Dios, es decir, todos nosotros. Y al todos nosotros formar parte de la familia, pues es bien conocido que nosotros como humanos tenemos muchas virtudes, pero desafortunadamente también tenemos muchos defectos, muchísimos, ¿no? Y aunque tratamos de seguir el ejemplo que Jesús nos vino a dar, no siempre se nos es posible. Pero saben, realmente siempre nos ayuda a sacar lo bueno de lo malo. Es decir, a lo largo de nuestra historia ir conociendo en qué fallamos y en qué nos equivocamos y en qué la regamos para poder así sacar algo bueno, ¿no? Y aprender una lección. Es así que también le pasa a la iglesia, ¿no? O sea, ella aprende en sus altas y en sus bajas. Le sirve pues conocer su historia, conocer todo lo que ha pasado, tanto bueno como tanto malo, para que pueda seguir adelante y para que pueda ser cada día mejor. Y pues a la iglesia, al ser una familia, pues también tiende a que tenga tanto altas como bajas, pero realmente todo eso le sirve. Y no es una justificación, sino que realmente sirve equivocarse para poder aprender de ello. Es decir, que en ciertos puntos es necesario caer, es necesario equivocarse para poder levantarte y seguir adelante. Es por eso que a la iglesia le sirve demasiado conocer su historia para poder aprender de ello. Los orígenes de la iglesia, es decir, cómo comenzó. Cuando Jesús ascendió al cielo, es decir, cuando cumplió su misión acá y fue al cielo, les dejó encomendados a sus discípulos que Jesús les pidió que extendieran el Evangelio, es decir, que lo predicaran y que lo dieran a conocer en todo el mundo. Y los discípulos así lo hicieron, fueron predicando y fueron evangelizando a todos los pueblos. Comenzaron en Jerusalén y poco a poco se fueron extendiendo. Es muy importante mencionar que Jesús les prometió la fuerza del Espíritu Santo y su compañía. Y pues claro está que desafortunadamente en cuanto ellos pues comenzaron a evangelizar y comenzaron a ser predicadores en pueblo, empezando por Jerusalén, pues comenzaron todas las percusiones en contra de ellos, empezaron a perseguirlos, empezaron a señalarlos, empezaron a juzgarlos, ¿no? Y pues realmente esto es un poco triste porque ellos querían evangelizar y hacer el bien de pueblo en pueblo, y pues aunque sí lo estaban logrando, esto hacía que tuvieran una pequeña dificultad porque ya tenían órdenes de aprehensión contra ellos, ¿no? Y pues aunque ellos sabían todo esto, no les importaba y ellos seguían adelante, siguiendo con la misión de Jesús, o sea, la misión que les encargó, es decir, seguir predicando su palabra. Y afortunadamente, tiempo después, el emperador de Roma decidió volverse o convertirse en la fe cristiana. Y esto realmente ayudó mucho a la iglesia, pero también hizo que hubiera un retroceso. ¿Por qué? Porque a pesar de que había retirado todas las órdenes en contra de los predicadores, también hubo muchos seguidores o muchas personas que pertenecían al reino de Roma que decidieron convertirse en la fe cristiana. No lo hacían con fe, no estaban convencidos y realmente de esta manera fue que hubo un pequeño retroceso, porque a pesar de que ya no eran perseguidos y ya que mucha más gente ya era de la fe cristiana, pues no lo hacían de corazón y no tenían fe, lo hacían porque pertenecían al reino de Roma, es decir, que tenían, o sea, ellos sentían que tenían como la obligación de convertirse en cristianos y sin en cambio no es así. Dios no te obliga a nada y nunca te va a imponer que seas de esta religión, ¿no? No te va a imponer que seas de esta religión, no te va a obligar, o sea, Jesús quiere que tú decidas que quieras estar dentro de ella, pero que tú tengas fe y que tú estés convencido de que quieres ser de ella, porque si lo haces porque te están obligando o a la fuerza, pues realmente pues no sirve de mucho, porque no tienes fe en él.
Y pues es de esta manera que se menciona que tanto tiene como un pro, pues también tiene un contra. Pero creo que, como ya habíamos mencionado, siempre se saca lo bueno de lo malo. Y cuando los predicadores y todas las personas ya no tenían como una represalia y ya no tenían órdenes en contra de ellos al predicar la palabra de Jesús, ya querían tener algo más, ¿no? Ya querían ir más allá, porque ya tenían como, no al permiso, sino ya tenían como más accesibilidad a. Entonces, en ese punto, cuando ya todos querían llegar al amor de Dios, pero de una manera un poco más fuerte, un poco más intensa, fue cuando surgió la vida religiosa. Querían tener más radicalidad y estaban dispuestos a que si era necesario dar su vida por Jesús. Es por eso que ellos decidieron y comenzaron la vida religiosa. Y es así que pues realmente toda la historia nos ha marcado, ¿no? Nos ha marcado y ha servido mucho. ¿Por qué? Porque de esa manera se ha extendido más el mensaje de Dios y se ha ido mejorando, se ha ido aprendiendo de lo equivocado que era necesario para poder pues sacar una lección y sacar algo bueno. Y ahora les voy a platicar, les voy a mencionar un poco acerca de la iglesia en Edad Media, la iglesia en Edad Moderna y la iglesia en el día de hoy. Y bueno, a esta primera etapa de la Edad Media se le llamó la época de las supersticiones y la ignorancia. El mundo cambió con las invasiones germánicas de la Europa occidental. El latín fue adoptado oficialmente por la Iglesia. Las raíces del latín se mezclaron con expresiones de varios pueblos y formaron las lenguas romances, entre ellas el español. La Iglesia dio como ejemplo en la flexibilidad de la época de la historia. Trató de no poner ningún obstáculo para la conversión de los pueblos. Adoptó sus costumbres a la enseñanza de la Iglesia, y así fue como surgió la observancia de la fecha de Navidad. Y bueno, también es muy importante mencionar los siguientes datos, como lo son: la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, experimentó la esperanza en medio de todo el caos. Surgieron grandes gigantes de la fe, como lo son el Papa Gregorio, quien desarrolló la liturgia y publicó su sacramento de ritos. Dio énfasis en el canto litúrgico, al cual se le llamó gregoriano. Y bueno, otro dato importante es que gran parte del éxito y supervivencia de la Iglesia se debió a los monasterios, que durante la época le dieron forma a Europa occidental. La fe se extendió por toda Europa, por los esfuerzos de los monjes que viajaron grandes distancias para promover la fe católica a muchas personas. También los monjes preservaron manuscritos que trabajaron incansablemente copiando la Biblia y escritos clásicos. Y bueno, ahora les voy a hablar sobre la Iglesia en la modernidad. En esta parte de la historia encontramos cambios dramáticos, tanto en el mundo como en la Iglesia. Los pueblos y una sociedad comercial urbana reemplazaron el sistema feudal, y la Iglesia estaba dividida, y de ahora en adelante, cuando habláramos de la Iglesia o hablemos de la Iglesia, nos referimos a la Iglesia Católica Romana del Occidente. Y también en esta edad surgieron grandes santos como lo son San Bernardo, San Francisco, San Domingo, San Tomás Aquino, San Catalina de Siena y muchos otros místicos modelos del ideal para la fe. Y bueno, también en este tiempo hubo cruzadas, expediciones de caballeros y de reyes que marchaban valientemente para luchar por el Señor. Y bueno, por último les voy a hablar sobre la Iglesia de hoy. Después de la Reforma, el catolicismo ya no fue la única religión. Se propagaron las iglesias cristianas, protestantes, haciendo una Europa insegura e inestable. La Iglesia Católica experimentó sus propios conflictos internos y necesitó un gran cambio desde el interior. El Papa Pablo III inició la Reforma Católica, convocando el Concilio del Treno, con lo que la Iglesia asumió una posición de defensa y de disciplina, corrigió los abusos y aclaró las doctrinas de la Iglesia. También es muy importante mencionar esto: la Iglesia ha sobrevivido, ha superado los obstáculos
y vuelve a tener una fe más enérgica y viva. Esto prueba que el Espíritu Santo guía a la Iglesia a través de las dificultades. En los últimos siglos ha habido papas que han tenido un carácter impecable y han sido sobresalientes en cuanto a su santidad. Los católicos hemos de estar orgullosos porque tenemos la dirección de un líder que todo el mundo respeta. Y finalmente me gustaría decirles que nosotros como jóvenes seguimos construyendo y seguimos aportando en nuestra fe desde nuestra vivencia y nuestra manera de predicar. Y bueno, muchas gracias por tomarse el tiempo para escuchar el tema. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias. Hasta pronto.